Bien, muy buenas tardes. La Universidad Católica de la Santísima Concepción les da la más cordial bienvenida al webinar hacia la innovación de la evaluación en la comprensión lectora y producción de textos. Informamos que este webinar tiene dos instancias de participación. La primera de ellas es el chat, donde van a poder comentar respecto al evento, y la segunda opción también es de pregunta y respuesta, donde van a poder realizarle consultas directamente al ponente. Este webinar ha sido gestionado en conjunto con la Facultad de Educación y la Dirección de Formación Continua y Servicios. Bien, ahora y a continuación invitamos a la señora Tania Aravena, quien va a brindar un saludo inicial, y ella es perteneciente a la Facultad de Educación. Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la más cordial de las bienvenidas en nombre de la Facultad de Educación y de la Unidad de Educación Continua de dicha facultad a este ciclo de webinar que tiene como principal objetivo colaborar y apoyar en los procesos educativos de cada uno de quienes nos dedicamos a lo que es la pedagogía. Así que tengan una excelente jornada y muchas gracias. Agradecemos las palabras de Tania Aravena. Y bueno, para continuar, invitamos al profesor de español, licenciado en educación, magíster en educación, mención en evaluación y doctor en educación, el doctor Jaime Constela Núñez. Gracias. Muy buenas tardes a todos los que están participando de este webinar. Espero que lo que se vaya a presentar les sirva de ayuda, contribuya a sus prácticas docentes, a el inicio de la resolución de alguna duda que puedan tener respecto a cómo trabajar la comprensión lectora y la producción de texto desde el punto de vista de la evaluación. Bueno, contarles que este webinar se origina, como otros que se han venido desarrollando, en el marco de lo que es, y aquí en el membrete de la diapositiva ustedes lo ven, el Diplomado en Comprensión Lectora y Producción de Textos para la Educación Básica, ¿ya? El programa de diplomado tiene un desarrollo a través de distintos módulos en donde se aborda en forma bastante acuciosa y profunda el tema de las habilidades de comprensión lectora a la producción de textos, cómo enseñar, cómo trabajar esto en el aula y obviamente cómo evaluarlo. Por lo tanto, tomen de alguna forma esta presentación de mi parte como una especie de sinopsis, ¿ya? Como podríamos decir hoy el spoiler de lo que sería el diplomado, ¿ya? Así que encantado si alguno de los que está presente hoy día se entusiasma y se matricula después en el diplomado que se va a dictar en los próximos meses. Bueno, partamos con algunos antecedentes, ¿ya? El tema de la comprensión lectora en los últimos 30 o 40 años ha sido un tema muy sensible. Yo creo que nuestro país ha tomado conciencia de que es una competencia fundamental para el éxito académico de los estudiantes, tanto de la educación básica, media y universitaria, o terciaria, como también para poder desenvolverse profesionalmente y laboralmente, y como un ciudadano activo en la sociedad, ¿ya? Recordemos que hay ciertos enfoques e ideologías que incluso plantean que una persona que sabe leer sale de un estado de inconsciencia y puede enfrentarse a elementos sociales que lo pueden estar perjudicando. Bueno, ¿qué antecedentes tenemos en nuestro país? También sabemos que el CIMSE es una de las herramientas de evaluación de la calidad de la educación, y que Chile ha sido uno de los 3 o 4 países que a nivel latinoamericano es líder en materia de poder evaluar la calidad de la educación a través del CIMSE. No estoy diciendo con esto que el CIMSE sea la panacea y que estemos todos de acuerdo con lo que señala el CIMSE, porque también tengo algunas visiones críticas de cómo se ha venido desarrollando esto en el último tiempo. ¿Qué tenemos acá? Se ha evidenciado en nuestro país una carencia fundamental que presentan los alumnos a la hora de leer comprensivamente diversos tipos de textos. Esto está reflejado en los resultados del CIMSE y de la prueba PISA. Esta competencia textual es fundamental para todo estudiante, pues muchas actividades académicas tienen que ver con la lectura o escritura. Es más,
hoy que se está trabajando mucho en matemática con resolución de problemas, sabemos que un estudiante de tercero o cuarto básico que no es capaz de entender el enunciado o de entender el contexto del problema, va a tener muchas dificultades, aunque sepa la operatoria matemática para poder resolver. Y ahí tenemos un ejemplo, cuando se ve muchas veces lenguaje y matemática como en dos polos opuestos, al contrario, a través de la comprensión lectora se integra. ¿Para qué decir historia? Donde hoy, por ejemplo, si ustedes revisan las preguntas que vienen propuestas para el aprendizaje de la historia y su evaluación, son con mucho texto, se les da textos al alumno. Ya no se le está preguntando necesariamente fecha, ese tipo de datos, sino que se le dan textos donde el alumno tiene que encontrar la respuesta a la situación problemática que encierra el texto. Antecedentes respecto a la evaluación. Fíjense ustedes que nosotros hemos hablado en distintos ámbitos de estrategias de enseñanza, respecto a los profesores, de estrategias de aprendizaje, respecto de los estudiantes, de estrategias didácticas en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje llevado al aula, ¿cierto? Y cuando nos preguntamos por estrategias evaluativas, fíjense que hay muy pocos textos que lo abordan, hay pocos trabajos de investigación respecto a la estrategia evaluativa. Entonces, ¿qué digo yo al respecto? Que las estrategias evaluativas existen, pero no se materializan en los diferentes formatos de planificación de los docentes. Es muy difícil, casi imposible encontrar en planificaciones docentes en donde aparezcan descritas las estrategias evaluativas. Es más, las planificaciones tradicionales nos muestran a un docente que planifica y coloca en una primera columna los objetivos de aprendizaje, ¿cierto? En una segunda columna los contenidos, luego las actividades, luego los recursos implicados, el tiempo, y la columna a veces más delgada para las planificaciones en este estilo suele ser la de evaluación. Y se consigna simplemente que va a haber una prueba escrita, o una pauta, observación directa, ese tipo de cosas. Pero ¿cuál es el problema que tenemos de fondo? No existe una precisión conceptual al respecto. Entonces, si queremos hablar de una innovación de la evaluación de la comprensión lectora y la producción textual, partamos entonces viendo qué es una estrategia evaluativa. Y aquí yo recurro a una definición que planteé el año 2016, es la conjunción de procedimientos, instrumentos y situación evaluativa que tiene por objeto valorar y aportar al aprendizaje de los estudiantes a través de criterios evaluativos que permitan detectar logros y dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como ustedes ven en la definición, hay tres elementos muy conocidos para cualquier profesor. Procedimiento evaluativo, que pueden ser de observación, de examinación, de autoinforme, no tradicionales. Instrumento evaluativo, que pueden ser muchísimos, los de observación, lista de cotejo, escala de apreciación, rúbrica, ¿ya? Etcétera. De examinación, prueba escrita, prueba oral, test, ¿ya? Y todos estos elementos se conjugan, procedimiento, instrumento y la situación evaluativa, que viene siendo la actividad sobre la cual, o a través de la cual, el docente va a realizar la evaluación. Entonces esto es importante tenerlo en consideración cuando uno quiere diseñar una estrategia para poder evaluar la comprensión lectora. Respecto de la evaluación de la comprensión lectora, tenemos lo siguiente. La lectura y las habilidades lectocomprensivas suelen ser uno de los ámbitos del lenguaje que más complicaciones genera a los docentes para evaluar. O sea, muchos artículos, muchos investigadores concuerdan y llegan al consenso de que se transforma en algo dificultoso de evaluar. Veamos, por ejemplo, lo que plantea Pérez el año 2005. No cabe ninguna duda de la complejidad que entraña la medida de la comprensión lectora. Los conocimientos sobre la naturaleza interactiva de los procesos implicados en la misma impiden, dar una respuesta simple a este problema. El intento de establecer jerarquías que clasifiquen las destrezas implicadas en la comprensión no ha tenido éxito. Y ahí hay una pequeña crítica a lo taxonómico, ¿cierto? De manera que la comprensión que se sigue evaluando como si se tratara de una especie de procesos que para la mayor parte de los especialistas en lectura no representan globalmente la comprensión. ¿Qué nos dice esta cita de la complejidad de la evaluación de la comprensión lectora? Que generalmente se cae en evaluar niveles taxonómicos referidos a la comprensión lectora
y no al proceso propiamente tal de la comprensión de la lectura por parte de los estudiantes. Específicamente, ahora si nos especificamos un poco esto, los problemas tienden a concentrarse en los instrumentos que se elaboran para su evaluación y la forma en que las habilidades son evaluadas. En primer lugar, para ir ilustrando un poco esto, se redunda en instrumento tipo control de lectura. Por favor, reparen en el término control. Cuando yo utilizo como profesor el término control de lectura, que es un habitué dentro del currículum nuestro, le estoy diciendo al alumno, yo te voy a controlar. ¿Quiénes controlan? El control de acceso a los estadios. Revisemos a las personas que nos lleven armas, que nos lleven control. Voy a controlar al trabajador que cumpla sus horas de trabajo, lo voy a controlar. Me controlo a mí mismo, no quiero perder el control. O sea, si yo estoy hablando de control, no estoy hablando de evaluación de la comprensión lectora, ¿ya? Se busca entonces, a través del control, generalmente se busca comprobar si el estudiante leyó o no el texto, ¿ya? Entonces, las preguntas que se diseñan para esto, que es una empresa distinta a la evaluación de la comprensión lectora, es de qué manera sorprendo al alumno o de qué manera el alumno me comprueba, fíjense el término, comprobar, comprueba, cómo me comprueba a través de prueba. Y cómo me comprueba si leyó o no leyó el libro. ¿Ya? En esto caemos en los siguientes, incurriendo con ello en preguntas de los niveles taxonómicos más bajos. Entonces aparecen preguntas, perdónenme la expresión poco académica, pero ridículas en algunos casos. ¿De qué color era el caballo que? ¿Ya? Preguntas